Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan incorporando más personas a este conversatorio, así que por ahora los vamos a dejar algunos minutos con un pequeño video que les da cuenta de la labor de la Fundación Arturo López Pérez. Mejorar es una posibilidad. Así lo pensamos hace más de 64 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla. Gracias al esfuerzo de muchos, hemos logrado alcanzar niveles de especialización que nos permiten entregar el mejor y más seguro tratamiento. Hoy estamos a la altura de los principales centros del mundo. Contamos con más de 180 médicos especialistas, distribuidos en 14 comités oncológicos, porque cada situación es única y particular. Hemos confirmado que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y porque nos mantenemos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorga acceso transversal a toda la sociedad. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer. Perdón, bueno, ya tenemos a muchas personas conectadas. Muy buenas tardes, yo soy el doctor Moisés Russo, soy oncólogo radioterapeuta del Centro de Radioterapia Avanzada de la Fundación Arturo López Pérez, y en nombre de la Fundación les quiero dar una bienvenida y agradecerles que nos acompañen a este conversatorio donde vamos a abordar cuáles son las principales preocupaciones de los chilenos con cáncer avanzado, que es un estudio sobre ansiedad de muerte y depresión. Este es un tema de gran importancia del que en general se habla muy poco y los médicos en particular hablamos muy poco y lo exploramos poco con nuestros pacientes. Para comenzar les quiero presentar a Loreto Fernández, que es psicóloga de la Fundación Arturo López Pérez y que es la investigadora principal de este estudio. Y además hemos querido invitar a este conversatorio a dos pacientes para que nos aporten con su mirada sobre lo que nosotros hemos estado estudiando, que son Mónica Toro y Carmen Gloria Quilodrán. Por supuesto, también le quiero agradecer al jefe de la unidad de investigación de la Fundación Arturo López Pérez, el doctor Jorge Zapunar. Hola Loreto, Mónica, Carmen Gloria, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la Gracias, invitación. gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar exactamente esto, para contextualizarlos a todos ustedes, este es un estudio que se hizo en el marco de los proyectos FONIS, que es el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, que nació el año 2004 como una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, para promover la investigación aplicada a la salud de calidad que está orientada a generar nuevos conocimientos necesarios para resolver situaciones sanitarias de los sectores más desprotegidos de la población. En esta línea, FALP, en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer, desarrolló este estudio que busca visibilizar las necesidades psicológicas y emocionales de los pacientes que padecen de cáncer avanzado. Está liderado este estudio por Loreto Fernández, que es psicóloga y tiene además un magíster de salud pública, y actualmente es una estudiante de doctorado en ciencias sociales en salud en la Universidad de Toronto, en Canadá. En FALP, Loreto es investigadora asociada. Una investigación esta que está finalizando en este momento, ¿cierto, Loreto? Así es, efectivamente este proyecto ya está llegando a su fin y la verdad es que estamos muy felices de poder compartir los resultados, lo que encontramos luego del tremendo desafío que fue hacer este estudio en dos de los grandes centros de cáncer de referencia en Chile. Y bueno, como les decía, queremos compartir con ustedes lo que encontramos sobre la salud mental de los pacientes con cáncer avanzado y contarles un poco que si bien por un lado medimos síntomas físicos y emocionales, por otro lado, que es el grueso del estudio de lo que les queremos mostrar hoy día, traducimos y adaptamos un cuestionario que es canadiense
que evalúa la ansiedad asociada al morir y la muerte, que es algo que, como les decía, vamos a ver como en profundidad en esta presentación, aunque es súper importante decir que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que sea comprensible por todos quienes nos están acompañando hoy día. Así que vamos a tratar de evitar términos muy específicos para que en el fondo todos podamos entender de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que sin duda lo que vamos a mostrar es que este proyecto es de mucha importancia para nuestro país, para nuestros pacientes, para los médicos y los distintos profesionales que participan de la ruta de cuidado de un paciente con cáncer. Ahora, nos gustaría compartir con ustedes un saludo de una persona que para nosotros es muy especial, no solo porque es un experto mundial en temas de cuidados paliativos y psico-oncología, sino que también ha sido un gran mentor y ha participado en el desarrollo de este trabajo. Él es el doctor Gary Rodin, que es psiquiatra del Hospital Princess Margaret en Toronto, y quien por muchos años ha liderado al equipo de cuidados paliativos y el Centro de Cuidados Continuos del Hospital Princess Margaret y la University Health Network. Él y su equipo son quienes han estado investigando durante muchos años cómo apoyar mejor a los pacientes. Crearon esta herramienta que se estudió en este trabajo, que está diseñada para medir esta ansiedad social al morir, que nosotros la conocemos como DATS, y por lo tanto el doctor Gary Rodin tenía un saludo para todos ustedes. I'm very glad to be here today to celebrate the validation of the Spanish version of the Death and Dying Distress Scale. This was a measure that we originally created in English as part of a randomized controlled trial because we came to believe that death anxiety, which really means distress about the dying process, but also about facing advanced disease, about the shortness of time, that kind of distress is very common and disabling in cancer patients, but wasn't being measured, wasn't being addressed, and we didn't have a proper way of evaluating interventions based on that outcome. So that we've been using it in our CALM trials, Managing Cancer and Living Meaningfully Intervention, and we believe it's a measure that will be introduced in a variety of palliative care outcome studies. There hasn't been a measure of this outcome in Spanish, and it's a great accomplishment of Loretto to have validated this measure, and that it's now going to be available for use as an outcome study in a variety of interventions for patients with advanced disease. So congratulations on the success, and I look forward to its publication and to its use in a wide variety of studies in the Spanish literature. Thank you. Bueno, sin duda que compartimos la alegría y la satisfacción del doctor Rodin, y obviamente le agradecemos su saludo y sus buenos deseos. Y contarles un poco que, claro, o sea, este proyecto nace luego de varios años de colaboración y de estar formándonos con el equipo del doctor Rodin en Canadá. Y como les contábamos, ellos llevan ya muchos años estudiando las necesidades de los pacientes con cáncer avanzado, y efectivamente se dieron cuenta que uno de los temas más difíciles, pero también más importantes, era el poder hablar sobre la muerte, el poder en el fondo como no solamente abrir el tema, sino también el poder medirlo, el poder identificar quiénes eran los pacientes que tenían mayores necesidades de cuidado desde el punto de vista de, no sé, pacientes que tuvieran en el fondo como las preocupaciones que los estuvieran incomodando más, etc. Entonces, desde ese punto de vista nosotros quisimos adaptar esta herramienta y ver si efectivamente nuestros pacientes en el fondo pueden también beneficiarse de tener este cuestionario. Y bueno, antes de presentarles los resultados, es importante, aunque sea obvio decirlo, nunca está de más recalcar lo obvio que la muerte es una de las preocupaciones más universales que tenemos los seres humanos, y esto obviamente, si es que estamos enfermos o tenemos un ser querido enfermo, se torna mucho más importante. Entonces, desde ese punto de vista,
es muy importante, en el fondo, no solo el crear espacios para poder investigar estos temas, sino, como les decía, también el poder contar en el fondo con resultados sistemáticos y estandarizados que nos permitan decir, mira, así es como están nuestros pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Entonces, esa fue un poco como la justificación o la fuerza detrás de implementar este proyecto. Y es también, como les contaba el doctor, la idea detrás de la creación de esta escala. Entonces, veamos ahora, yo voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo un poco más en detalle qué fue lo que fuimos encontrando. Perdón. Moisés, ¿me puedes tú avisar cuando la pantalla se vea para ustedes? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, como les contábamos, este fue el título que nosotros le pusimos a esta presentación, porque básicamente esta era la pregunta que nosotros queríamos responder. En el fondo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de las personas en Chile que en este momento se encuentran con un cáncer avanzado? Y específicamente es un estudio sobre ansiedad de muerte o ansiedad asociada al morir y la muerte, que es como el nombre largo, y depresión, entre otros posibles problemas de salud mental. Entonces, la idea de hoy, la estructura, es presentarles como les decía, en el fondo, como el problema que nos lleva a querer estudiar este tema, los objetivos que tenía este estudio, describir en qué consiste esta escala, que tiene este nombre un poco chistoso de pronunciar, y los resultados de las distintas etapas del estudio, que nosotros lo dividimos en estas 3 etapas para que sea más fácil entender en el fondo cómo fuimos nosotros implementando el proyecto y qué es lo que fuimos encontrando. Entonces, como les había dicho, nosotros ya sabemos, porque esto la verdad es que ya forma parte del sentido común de las personas que trabajamos en oncología y con pacientes con cáncer avanzado, que el abordaje de los pacientes que tienen enfermedad avanzada tiene que considerar no solamente el aspecto biomédico, sino también necesidades psicosociales, necesidades prácticas o materiales, necesidades espirituales, y para ello la disciplina más preparada para poder hacer esto son sin duda los cuidados paliativos. Y sabemos también que un objetivo central en esta línea de los cuidados paliativos es poder ver las necesidades de cuidado y reducir el malestar en estas distintas dimensiones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del malestar psicosocial, tenemos sí o sí que poder ver con los pacientes, en el fondo, cómo están ellos desde el punto de vista de enfrentar su propia mortalidad. Y por ende, la ansiedad o preocupaciones que el enfrentarse a la propia muerte despierta. Sin embargo, y aquí es donde está lo que se llama la brecha de conocimiento, si bien los cuidados paliativos oncológicos son una condición de salud GES, cuando uno revisa la guía clínica GES, la gran mayoría del contenido de la guía clínica de cuidados paliativos está destinada a alivio del dolor o destinada en el fondo al manejo médico de la enfermedad. Entonces ahí nosotros vemos que necesitamos levantar datos locales de cómo están nuestros pacientes, y también necesitamos generar recomendaciones también locales basadas en las mejores prácticas disponibles en el mundo actualmente, para poder nosotros también dar recomendaciones respecto de cómo cuidar a nuestros pacientes en estos aspectos tales como el cuidado psicosocial. Entonces, como les contaba un poco, el objetivo principal de este estudio era, por un lado, explorar el grado de ansiedad de muerte
y su relación con estos otros problemas de salud mental, tales como el malestar relacionado al cáncer, que es la traducción de distrés, quizás ustedes han escuchado la expresión distrés, y la depresión, en estos dos centros de cáncer de referencia nacional en Santiago de Chile, como ya les mencionamos, la FALP y el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, en particular, nosotros, en primer lugar, vimos el poder validar el cuestionario DATS en español y, en segundo lugar, el medir otros fenómenos psicosociales, como les mencionaba, y ver cómo se correlacionaban o cómo se relacionaban con el DATS, una vez que ahora ya teníamos este nuevo instrumento. Entonces ahora les preparamos una animación para hacer un poco más dinámica esta presentación, que va a resumir en el fondo qué es el DATS y para qué sirve, y muchas otras más preguntas que preparamos para hoy día. Les presentamos cómo implementar el Death and Dying Distress Scale Spanish. ¿Qué es y para qué sirve esta herramienta? Es un cuestionario de 15 preguntas diseñado para medir la ansiedad sobre la muerte que tienen los y las pacientes enfermos de cáncer. Es decir, emociones incómodas como el enojo, el susto, la tristeza o la angustia. ¿Qué tipo de pacientes pueden responder este cuestionario? El instrumento está pensado para pacientes con un cáncer avanzado o incurable, pero es un beneficio para cualquier persona con esta enfermedad. ¿Cuándo se puede aplicar en un paciente? La recomendación es hacerlo cuando el paciente conozca su pronóstico de vida. Además, puede realizarse cuantas veces sea necesario como método de seguimiento del estado psicosocial del paciente. ¿De qué debemos preocuparnos antes de aplicar la escala para ansiedad asociada al morir y a la muerte? El profesional encargado de administrar el cuestionario al paciente deberá explicar de qué trata y para qué sirve, conocer las preguntas, ofrecer un espacio cómodo y un ambiente silencioso. Esta herramienta no empeorará los síntomas o la ansiedad del paciente, pero sí podría abordar temas delicados o provocar emociones. Por lo tanto, se debe conocer los recursos disponibles para pacientes que necesiten una atención tras explorar dichos sentimientos. ¿Y cómo se responde el cuestionario? Está hecho para ser respondido por el paciente sin ayuda, es decir, autoadministrado. Y cada respuesta se marcará en casillas que representarán los niveles de ansiedad y preocupación, con una escala del 0 al 5. ¿Qué tipos de preguntas deberán responder los pacientes? Por ejemplo, en las últimas 2 semanas, ¿cuán ansioso o ansiosa se ha sentido por no haber hecho todas las cosas que quería hacer, ser una carga para los demás? ¿Cuál es el siguiente paso después de responder el cuestionario? El entrevistador debe asegurarse de si el paciente tiene alguna duda y evaluar si requiere de apoyo emocional inmediato. Después, deberá sumar las casillas marcadas en cada pregunta para calcular el puntaje total, en donde el mínimo es 0 y el máximo 75 puntos. Para interpretar los resultados, se considerará que de 0 a 25 es igual a ansiedad leve. De 26 a 50 es igual a ansiedad moderada y de 51 a 75 es igual a ansiedad severa. Los pacientes que presenten una ansiedad moderada o severa deberán ser evaluados por un especialista en salud mental. ¿Y cómo se debe trabajar con el paciente las preocupaciones medidas por el cuestionario? Un modelo de intervención terapéutica útil para este manejo son los principios de psicoterapia, manejando el cáncer y viviendo con sentido. CALM. Recuerda que los pacientes necesitan una comunicación transparente y empática, además de una contención emocional que los ayuda a despejar dudas y aliviar su ansiedad. En FALP, estamos comprometidos con la excelencia clínica y humana al servicio de las personas.
Perfecto. Voy a continuar entonces la presentación. Entonces, ¿se ve mi pantalla de nuevo, cierto? Perfecto, gracias. Seguimos entonces. En la primera etapa, como les decía, dividimos la presentación de hoy día en 3 etapas. En la primera etapa, nosotros lo que hicimos fue la llamada adaptación lingüística. ¿Qué significa adaptar lingüísticamente un cuestionario? Cuando uno tiene un cuestionario que fue hecho en otro idioma y para otra población, uno no puede llegar y aplicarlo. En el fondo, uno no puede llegar y traducirlo con ayuda de Google y pasarlo a los pacientes. No, es harto más complejo que eso y son hartos pasos más. Y solo para que se hagan una idea, nosotros nos demoramos 2 años en hacer este proyecto, así que se requieren varios pasos. Entonces, en el primer paso, que es la adaptación lingüística, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, traducir el cuestionario, pero con distintos pasos dentro de esta etapa. Entonces, uno primero traduce el cuestionario, después lo retrotraduce, es decir, toma la versión traducida al español del inglés y lo vuelve a traducir al inglés para ver que no haya muchas diferencias, y también uno consulta a expertos, que en este caso fueron otros colegas que trabajaban con nosotros y otros coinvestigadores del equipo. Y una vez que uno ya tiene esa versión, uno ya puede pasar a la siguiente etapa, que es pilotarlo. ¿Y qué es pilotarlo? En palabras muy simples, es administrar el cuestionario a un grupo pequeño de pacientes. Entonces, en general, cuando uno dice que va a pilotar una intervención o un cuestionario, uno lo suele hacer, por ejemplo, en 10 pacientes, que es un grupo pequeño. ¿Y qué hace ahí entonces uno? Se administra el cuestionario y además uno le pide a los pacientes que hagan esta técnica de pensamiento en voz alta, donde en el fondo nos vayan contando qué es lo que van pensando, si, no sé, pues en el fondo encuentran que se entienden las instrucciones o hay partes que no se entienden, etc. Y posteriormente, una vez que ya terminan de responder, nosotros entrevistamos a estos pacientes y les preguntamos en el fondo cómo se sintieron respondiendo, qué les parecieron las preguntas, encuentran que es atingente que uno les pregunte este tipo de cosas, etc. Entonces, lo que les vamos a mostrar ahora son los resultados de esa primera etapa, ¿ya? Y como criterios de inclusión, que en el fondo en el fondo cuando uno hace un estudio siempre tiene que construir los criterios de inclusión, ¿cierto? Que en el fondo es decir, cómo va a ser mi muestra o cómo va a ser el grupo de pacientes al cual yo voy a evaluar para poder tener en el fondo como una muestra de participantes que sean todos relativamente similares en ciertas categorías y así yo voy a poder compararlos de forma científica, ¿ya? Entonces nuestros criterios de inclusión fueron estos, donde nos preocupamos de que fueran pacientes que estuvieran recibiendo tratamiento con intención paliativa, que fueran adultos y que tuvieran un buen manejo del idioma español y un pronóstico superior a 3 meses, porque este estudio no estaba enfocado en pacientes terminales. ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno habla de estudios que se hacen en pacientes terminales, uno suele decir que son pacientes que pueden tener menos de 3 meses, pero este estudio está enfocado en pacientes que están antes de esa etapa. Entonces, veamos algunos de los resultados de lo que nos dijeron los pacientes, que la verdad es que esta es mi parte favorita de todo el estudio. Y esto es lo que nos dijo una participante respecto de qué le pareció contestar esto. Y nos dijo: las preguntas están bien orientadas, creo que están bien hechas, me gusta que estén planteadas desde el punto de vista emocional, creo que deben ser parte integral de un proceso largo. Tiene que haber una preparación para enfrentar a un enfermo de cáncer fase 4 a estas preguntas, porque estas preguntas son las determinantes, son preguntas de vida, lo que vas a hacer el tiempo que te queda. Yo creo que de alguna manera me las he hecho todas. Yo en lo personal me las he hecho todas.
Acá tenemos otro participante. Dice, fíjate que lo encuentro bien enfocado a lo que uno siente, en todo este proceso, en todo lo que sientes con respecto a tu familia, a lo que piensas interiormente. Yo creo que hay que preguntar directamente a los pacientes sobre la muerte. Hay que hablar de la muerte, porque de la muerte uno no habla. Cuesta mucho hablar de la muerte y es lo único que tenemos seguro. No hay nada más seguro que la muerte. Después, con los resultados de estos 10 pacientes, hicimos como un ejercicio de ver ya. Vemos que los pacientes en el fondo valoran que se les pregunten que se les pregunten sobre estos aspectos y encuentran que las preguntas están bien estructuradas y son apropiadas y son atingentes. No son preguntas incómodas, si bien son preguntas que son delicadas. Pero dijimos, ya, veamos entonces ahora cómo el cuestionario logra distinguir entre pacientes que tienen poquita ansiedad, pacientes que tienen moderada ansiedad y pacientes que tienen mucha ansiedad. Y lo que hicimos fue que de este grupo de 10 pacientes, tomamos entonces como un representante de cada uno de estos grupos. Tomamos el paciente que tenía el puntaje más bajo, que es el paciente en verde, se fijan, la intensidad que va de 0 a 5, y las preguntas que son 15. Tomamos un paciente que tuviera un puntaje moderado, que es el paciente en amarillo, que en el fondo, si ustedes se fijan, está súper bien en algunos ítems, pero hay otros donde está como disparado, podríamos decir. Y una paciente que tuviera un perfil de ansiedad severa, que es la persona que puntuó en rojo, que se fijan, está con el puntaje máximo en varios de los ítems. Entonces, les preguntamos de nuevo, a ver, ¿qué está pasando acá? Y fíjense, el paciente con ansiedad leve, que aquí puse 2 pacientes que puntuaron muy parecido, muy bajito, la primera persona nos dice, es que yo siempre he sido, bueno, yo acepto las cosas como se presentan. Yo creo que uno se debe apoyar en la naturaleza, yo por eso todas las mañanas doy gracias por el nuevo día, vida y salud. Yo no reniego porque estoy enferma de nuevo. ¿Qué saco? En cambio, hay otra paciente que también sacó un puntaje muy bajito, que es súper distinta. Entonces es súper interesante ver cómo estos matices. Dice, es que yo no lo he pensado todavía, ninguna de esas cosas no las he pensado, no las he tocado con nadie, no lo he hablado con nadie, ni siquiera yo lo he pensado. Se fijan que ahí este es un paciente que en psicología nosotros podríamos decir que es un paciente que está quizás todavía en una etapa como más de negación, ¿cierto? En el fondo, un paciente que todavía no ha querido ni siquiera hacerse esas preguntas. Y allí hay que tener ojo porque a veces los pacientes que puntúan muy bajito en este tipo de cuestionario, a veces no es que se sientan bien, sino que son pacientes que en el fondo todavía no están preparados para pensar sobre estas cosas. Y por eso que uno tiene que evaluar a los pacientes varias veces en el tiempo y no quedarse solo con una aplicación. Pasemos ahora al participante que tenía ansiedad moderada. Dice, yo en ningún momento dije, ay, esta porquería de enfermedad. No, nunca. Y nunca me pregunté por qué me había dado tampoco. No sé, lo veo así, muy tranquila. Sí me preocupa mucho la parte de mi familia. Entonces ahí se nota que también están, en el fondo están como las dos contrapartes. Está súper tranquilo con lo que tiene que ver en sí misma, pero está preocupado por los otros. Y veamos ahora lo que nos dice esta paciente que estaba con puntaje más alto. Nos dice, de partida es una paciente que estaba muy emocionada durante la entrevista, es una paciente que llora en cierto momento, entonces está visiblemente afectada y nos dice, son momentos que uno dice, bueno, te enfrentas a que sí, es como un sueño, uno piensa que es un sueño porque es difícil aceptarlo de inmediato, pero ya con el tiempo, con la ayuda de mi hija, las conversaciones y todo eso, una ya como que empieza a asimilarlo, pero es muy doloroso, con mucha angustia, pero pasa y cede y entonces, como pienso, como decía en el cuestionario, no es como esta angustia tan extrema, pero sí es bastante angustioso. Entonces, una vez que nosotros ya cerramos esta primera etapa con estos 10 participantes, nosotros cerramos el pilotaje porque efectivamente pudimos ver que las preguntas eran apropiadas y que el cuestionario podía discriminar o distinguir
entre pacientes que estaban con mucha ansiedad, con moderada ansiedad y con leve ansiedad. Que eso es básicamente lo que uno necesita responder cuando uno está pilotando un instrumento. Y por último, eso ya nos daba también la luz verde para continuar a la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa era ya volver en el fondo como a administrar el cuestionario, pero ahora ya a un grupo más grande de pacientes. Entonces, aquí nosotros ya sí, como les decía, para poder tener como resultados científicamente válidos, calculamos un tamaño muestral estadísticamente y tuvimos que, el mínimo que nosotros teníamos que que tenían que participar en este estudio, tenían que ser 60, ¿ya? Los criterios se mantienen porque son los mismos pacientes los que nosotros queremos estudiar, y como análisis estadístico, que en esto vamos a ahondar muy poquito, porque como les dije, la idea no era hacer una cátedra muy técnica, sino más que nada poder compartir con todos lo que encontramos, pero contarles que hicimos un análisis de fiabilidad a través de alfa de Cronbach, y análisis factorial, que el análisis factorial lo que buscaba era ver en el fondo ya, el cuestionario tiene 15 preguntas, cómo se comportan estas 15 preguntas desde el punto de vista como de los factores o los constructos que están a la base, que tiene que ver ya como con el modelo teórico que está a la base del cuestionario. Entonces, participaron, ahora ya viendo los resultados, acuérdense que el mínimo era 60, participaron 74 pacientes de ambos centros, y la mediana de edad fue de 63 años, que la verdad es que es bastante representativo de la población de pacientes con cáncer avanzado. Así que desde ese punto de vista tuvimos una muestra súper interesante. Y como pueden ver acá en el cuadro, tuvimos casi un 60% de participantes mujeres y un 40% de hombres. Ahí pueden ver que también nos fue un poco mejor en el reclutamiento en la FALP que en el Instituto Nacional del Cáncer. En cuanto a religión, vimos que la gran mayoría se autodeclara como católica o cristiana. En estado civil, también, más de un 60% son o casados o convivientes. Y otros datos interesantes, bueno, si se fijan que tenemos harta variabilidad desde el punto de vista de la escolaridad, lo cual también era súper importante, porque en el fondo así también nosotros queríamos asegurarnos de que pacientes con distintos niveles educacionales fueran o pudiesen entender y fueran capaces de responder lo que nosotros les estábamos preguntando a través del cuestionario. Que eso también en general es bien importante para no discriminar y que solamente las personas con más alta escolaridad puedan responder. Y también datos muy interesantes, quisimos ver cuántos de estos pacientes estaban ingresados a cuidados paliativos en sus respectivas instituciones, y casi 2/3 sí estaban ingresadas, lo cual podríamos decir que es bastante bueno. Entonces, desde el punto de vista de los resultados de esta etapa, en el fondo, ¿qué fue lo que nos respondieron los pacientes? El promedio de los puntajes totales de los 74 participantes fue de 21, que si ustedes se acuerdan cuando vimos ahora la animación, 21 se considera bajo, ¿ya? Sin embargo, aquí hay que tener ojo, porque a veces los promedios suelen ser engañosos. Porque fíjense ustedes acá en el gráfico de torta que nosotros pusimos acá, uno puede decir, entonces nuestros pacientes están súper bien. Pero si uno empieza en el fondo como ¿cómo se dice? Como a ver los resultados un poco más en detalle, fíjense que hay un grupo importante que tiene ansiedad moderada y casi un 10%, un 9,5%, que tiene ansiedad severa, que en el fondo son pacientes que lo están pasando muy mal y que requieren apoyo importante de parte del equipo. Entonces hay que tener ojo, como les digo, siempre cuando uno reporta los resultados de este tipo de estudios,
que uno tiene siempre que no solamente quedarse con el promedio, sino que ir a ver un poco más en detalle, porque aquí estamos viendo que si bien hay una gran mayoría de pacientes que dicen que están bien, hay otro grupo que sí o sí necesita harta ayuda. Las preguntas que obtuvieron puntajes más altos en la primera sección fueron la pregunta número 9, que es en el fondo como la preocupación que yo siento sobre el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, y la pregunta 8, que era la preocupación por ser una carga para los demás. Y aquí probablemente las personas que, no solo los profesionales que trabajamos con estos pacientes, sino obviamente también los pacientes que están presentes hoy día en este conversatorio, probablemente también van a ver que quizás sí, estas son las preocupaciones más importantes que se suelen tener en estas situaciones. Y en la segunda parte de la escala, la otra pregunta que también nos apareció con un puntaje bastante alto era también esta idea, o en el fondo como esta idea imaginada de que mi propia muerte suceda con mucho dolor. Que también, si ustedes se dan cuenta, responde mucho a cómo nosotros como sociedad nos enfrentamos a la muerte, porque en general las personas siempre dicen, no, yo ojalá morirme así de un día para otro, no darme cuenta, estar durmiendo y chao. Entonces, claro, o sea, esta idea del morir con dolor efectivamente es una una idea o una situación que preocupa mucho, no solo a los pacientes, sino a todos, pero obviamente a los pacientes con mayor razón, lo cual también habla mucho del trabajo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes en cuidados paliativos para asegurarnos que esto no suceda. Acá esto está súper interesante, que vimos que las mujeres suelen reportar tener más ansiedad de muerte o tener ansiedad de muerte más intensa que los hombres. Y ahí pusimos este asterisco para contarles que esta diferencia que nosotros vimos entre los dos grupos es estadísticamente significativa. No sé, Moisés, si tú quieres explicar brevemente qué significa que sea estadísticamente significativa. Bueno, muy brevemente, para las personas que están escuchando, en general cuando uno tiene un análisis de distintos grupos de personas, uno puede encontrar diferencias entre ellos. Algunas de esas diferencias entre grupos son diferencias que son al azar. Y las pruebas estadísticas que uno utiliza, cuando uno dice que algo es estadísticamente significativo, lo que uno está diciendo es que la diferencia que está viendo probablemente no se debe solamente al azar, sino que se debe a otra cosa. Y aquí estaríamos entonces diciendo que al parecer las mujeres reportan mayores niveles de ansiedad que los hombres y que esta diferencia es una diferencia real y no solamente por el azar de las personas que participaron en este estudio. Gracias, Moisés. Y claro, vemos, si ustedes se fijan, la verdad es que la diferencia es visible. O sea, tenemos en el fondo un grupo de hombres mucho más mucho más grande que el grupo de mujeres que reportan tener una ansiedad leve, y el grupo que reporta tener una ansiedad severa también es menor. Desde el punto de vista, como les decía, del análisis estadístico, la verdad es que aquí también tuvimos súper buenos resultados. Para la escala completa tuvimos un valor de esta alfa de Cronbach, que uno le llama, de 0,93, que es un buen valor, lo que significa que la escala tiene buena fiabilidad estadística. Y en cuanto al análisis factorial, que yo les decía que en el fondo es este análisis que ve que los constructos a la base del modelo teórico, a partir del cual se hace el cuestionario, estén presentes en las respuestas de los participantes, también se confirmó que la estructura de los factores que nosotros vimos acá en Chile es similar a la que se encontraron los investigadores canadienses cuando evaluaron a los pacientes canadienses. Es decir,
se lograron distinguir estos dos grandes factores que son finitud, o finitud se refiere como a la finitud de la propia vida, en el fondo que nos estamos acercando al fin de nuestra vida. Y el segundo gran factor es el factor morir, que es, como yo les mostraba en esta pregunta anterior, es esta pregunta, la pregunta 14, es del factor morir, que en el fondo tiene que ver con cómo las personas se imaginan que puede ser su propia muerte. Entonces, las conclusiones de esta segunda etapa, ya nos queda poquito. El hacer tamizaje, o el tamizaje uno le llama a hacer en el fondo como estas mediciones a pacientes, no sé, por ejemplo, yo voy a hacer un tamizaje de hipertensión y yo evalúo a muchos pacientes para ver cuántos tienen hipertensión de ese grupo. A eso uno le llama tamizaje, a poder filtrar en el fondo y ver quiénes tienen la condición que yo estoy buscando y quiénes no. En el contexto de pacientes con cáncer avanzado, el hacer tamizaje de ansiedad de muerte nos permite hacer visible el fenómeno, en el fondo el poder identificar quiénes son aquellos pacientes que requieren un apoyo adicional, y también nos permite propiciar abordar este problema en el contexto clínico, porque si es que uno ya está pasando esta escala, entonces, bueno, uno se tiene que hacer cargo de los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros proponemos que un cuestionario como el DATS puede ser una buena puerta de entrada, poco amenazante, tanto para los pacientes como para los clínicos, porque, como decía Moisés, a veces para los médicos y para los profesionales también es difícil hablar de estos temas. Pero este cuestionario puede ser una buena puerta de entrada para poder conversar acerca de los temores de los pacientes, las preocupaciones y cuáles son los deseos que los pacientes tienen respecto de cómo quieren que sea su cuidado, cómo quieren que se optimice su cuidado en esta etapa. Y la tercera etapa, que aquí es donde vamos, en el fondo aquí, esto es lo que estamos analizando ya estos días. Como les decía, este es un estudio que ha tomado mucho tiempo porque, si se fijan, son varias etapas. Y en esta última etapa nosotros lo que quisimos fue hacer, entonces, ya teniendo el DATS y diciendo ya, el DATS está validado y las respuestas se comportan como se comporta el cuestionario en su población canadiense original, nosotros ya podemos entonces empezar, como se dice a veces en investigación, a jugar un poquito con los datos que nosotros tenemos y ver, a ver, qué está pasando con los pacientes que pueden estar teniendo más síntomas de un tipo, pero menos síntomas de otros. Entonces, lo que aquí hicimos fue comparar los resultados del DATS, es decir, de la ansiedad de muerte, con los resultados que los pacientes o los participantes respondieron en estos otros cuestionarios que nosotros también les pasamos y que son cuestionarios que ya están validados en población chilena. Entonces, por un lado, evaluamos los síntomas depresivos a través de ese cuestionario, evaluamos los síntomas físicos y también del estado de ánimo a través de ese cuestionario, que es la escala de Edmonton, y el malestar o distrés, como les decía hace un rato, relacionado a cáncer. Y como les decía, y nosotros entonces vimos cómo se comportaban estos distintos fenómenos. Y lo que vemos, que si ustedes se fijan, acá dice un 42% de los pacientes reporta algún grado de sintomatología depresiva. Eso fue lo que nosotros pusimos en el afiche cuando los invitamos a este conversatorio, que es en el fondo este dato de que 4 de cada 10 pacientes reporta tener algún grado de sintomatología depresiva. Ahora, también, de nuevo, tenemos que ver estos datos un poco más en detalle, porque aquí también vemos un grupo de casi un 60% de pacientes que dicen que no presentan sintomatología depresiva, pero acá hay en el fondo hay como otros subgrupos que sí están presentando niveles de sintomatología depresiva importantes. De hecho, tenemos un 14% de los participantes de este estudio
que calificaban para un episodio de depresión mayor, es decir, pacientes que están deprimidos y que necesitan o requieren, o probablemente ya están, tratamiento específico para esa depresión. Y acá, nuevamente, vimos que las mujeres nos dijeron que estaban más deprimidas que los hombres. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, pero sí se observa una tendencia. En el fondo, fíjense acá que si bien esta diferencia no fue estadísticamente significativa, de nuevo, sí se ve que las mujeres son prácticamente 2 a 3 veces el número de casos que reportan estar bastante deprimidas en comparación a los hombres. ¿Mm? Lo mismo los hombres suelen, fíjense, un 70% de los hombres dicen que no, que ellos la verdad es que no reportan síntomas depresivos. Entonces, eso es bien interesante también para pensar en qué es lo que está pasando ahí. ¿Mm? Y también, como les decía, otra de las escalas que nosotros pasamos era este termómetro del distrés o del malestar relacionado al cáncer, que es esto que ustedes ven acá. Es súper simple. Es un dibujo de un termómetro que va de 0 a 10 y se le pregunta a los pacientes, ¿qué tan mal se siente usted en este momento, así como en general? Y después tiene un desglose que va así como en varios problemas prácticos, problemas materiales, problemas familiares, etcétera, etcétera, pero esto es como la primera pregunta. Entonces, en general, uno siempre se fija en esta primera pregunta y de ahí ya como que entra a analizar más en detalle lo que vino después. Y nosotros les queríamos mostrar esto, porque en general, cuando uno aplica este cuestionario, el termómetro del distrés o del malestar, se suele decir que con puntaje de 4 o más, son pacientes que requieren una exploración en mayor profundidad. Y acá, la mediana que nosotros tuvimos fue de 4,7, lo que significa que un 61% de los pacientes que nosotros evaluamos expresaron necesidades que requieren ir a ver un poco más en detalle. Entonces, si uno ya empieza a ver esto con lo que ya también está en los otros cuestionarios, la verdad es que también ahí empezamos a ver que efectivamente hay cierto grupo de pacientes que requiere sin duda un apoyo importante. Y por eso nosotros lo que vimos desde el punto de vista de la correlación entre los distintos fenómenos, vimos que había una correlación alta entre estar deprimido y tener una ansiedad de muerte significativa, y una correlación moderada entre la ansiedad de muerte y el malestar que muestra el termómetro, y entre la ansiedad de muerte y la carga de síntomas físicos, que hoy día, para no hacer tan larga la presentación, no los presentamos, pero sin duda más adelante podemos también presentarlo, y claramente nosotros estamos escribiendo los artículos donde estamos mostrando en detalle estos resultados, pero la idea en el fondo, como les digo, ya llegando a las conclusiones, la idea fue compartir como el grueso de lo que encontramos. Y aquí entonces ya vamos llegando a las conclusiones de esta tercera etapa y final, donde vemos que las necesidades de las personas con cáncer avanzado son complejas, son multidimensionales. La ansiedad de muerte y las preocupaciones de los pacientes se relacionan obviamente a cómo se sienten físicamente, cómo se sienten anímicamente y cómo se sienten emocionalmente en general. Las mujeres reportan mayores problemas de salud mental que los hombres, y esto es algo que es muy importante seguir estudiando, porque es algo que también pasa en población general, es decir, población sin cáncer, y que también pasa en otros grupos de población. Entonces, es muy, muy, muy interesante que en los pacientes con cáncer avanzado esto se esté repitiendo. Y obviamente
nos llama a nosotros como investigadoras y como investigadores a ver qué es lo que está pasando desde un enfoque de género, porque aquí claramente está pasando algo donde las mujeres están sufriendo más que los hombres o están reportando que están sufriendo más que los hombres. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, que los hombres no están respondiendo respecto de cómo se sienten, o si los hombres en verdad se sienten mejor y quizás hay otra persona ahí en el grupo familiar o en la casa que sí se puede estar llevando esa carga. Así que eso claramente es algo que tenemos que hincarle un poco más el diente en el futuro. Y obviamente las necesidades de las personas con cáncer avanzado tienen que ser visibilizadas y tienen que ser abordadas de forma integral a través de cuidados paliativos, utilizando siempre herramientas válidas y rigurosas, tales como el DATS, que es una escala que nosotros ya hemos validado para que se pueda utilizar en Chile. Y como reflexión final, antes de abrir un poco ya el conversatorio, es importante también en el fondo como que sin querer, justo, justo el timing, ¿cómo se dice?, de nuestro conversatorio llegó en un momento en que la discusión y el debate por el acceso a cuidados paliativos y por el acceso o legalización de la eutanasia, es muy importante que nosotros tengamos datos locales, en el fondo, de cómo están nuestros pacientes. Entonces, nuestra idea es poder haber aportado con lo que nosotros hicimos a mostrar cómo están nuestros pacientes, cómo están los pacientes en Chile con este primer paso de este estudio respecto de su sufrimiento psicológico asociado a la muerte. En el fondo, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que los preocupa? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Porque la verdad es que, como dice la frase final, solo de esta forma nosotros vamos a poder también ofrecer servicios que sean adecuados a lo que los pacientes necesitan. Sobre todo tomando en cuenta que el cáncer está aumentando y las enfermedades crónicas en general están aumentando, por lo tanto las necesidades de cuidados paliativos van a aumentar cada vez más. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas cada vez más precisas y cada vez, en el fondo, tener más herramientas para poder estudiar a nuestra población y para poder ir siguiéndolos, cómo están, y poder ir apoyándolos. Entonces, bueno, con esto yo termino mi presentación, voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora la idea es que yo me voy a callar un poco porque ya hablé mucho. y vamos a abrir la palabra a los otros invitados que tenemos hoy día. Muchas gracias por la presentación, Loreto, y felicitaciones a todo el equipo, tanto en la Fundación como en el Instituto Nacional del Cáncer, para haber logrado realizar esto dentro del contexto de un proyecto FONIS con pacientes reclutados en forma estandarizada. Y finalmente, obviamente, haber dejado una herramienta que está disponible para otras personas para poder medir este problema de salud, ¿cierto? Al final, en el ámbito de la salud, las cosas que no se miden son cosas que no existen y por lo tanto los problemas de los pacientes que uno no está midiendo pueden pasar desapercibidos. En ese contexto me gustaría preguntarles a dos pacientes que quisieron participar en este conversatorio con nosotros, a Mónica y Carmen Gloria, si ustedes nos pueden contar un poco cómo ha sido su experiencia con estos temas en su atención en salud durante todo este proceso. ¿Sienten ustedes que hay dificultad de los equipos de salud para abordar estos temas o ustedes sienten que el equipo de salud rápidamente comenzó a abordar esto con ustedes? No sé si quieres partir tú, Mónica, y luego Carmen Gloria. Parte Carmen Gloria. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. En el 2017, en octubre, fui diagnosticada con un cáncer de mama metastásico. Por tanto, de inmediato, el mismo día, fui trasladada a cuidados paliativos. Mi derivación fue súper rápida. En el mismo día ya me estaba atendiendo una psicóloga. Pero presenté el siguiente problema. Yo no estaba asumida
de mi enfermedad, recién la estaba recibiendo el diagnóstico. Ustedes saben lo que significa, uno se hunde en el momento preciso, no sabe qué pasa. Yo estaba sola, no estaba con familiares, nada. Entonces, de inmediato la psicóloga empezó a hablar conmigo, me dijo, bueno, pero es que te das cuenta de tu diagnóstico, te fijaste en lo que te dijeron, te das cuenta que te queda poco tiempo de vida y que ahora tienes que ocuparte y no preocuparte y cosas así por el estilo. Que encuentro fantástico, que es bueno la preocupación y todo, pero yo creo que tienen que primero analizar a la paciente, dejar un poco que decante la situación, que uno empiece a asimilar lo que está pasando para poder recién empezar a entender y dar respuesta concreta. Puede que yo haya respondido estupidez en el momento, saben que yo en este momento no recuerdo muy bien, mi experiencia fue tan traumática, porque fueron dos situaciones demasiado violentas. Aparte yo tenía una fractura en mi columna, con un dolor horrible, imagínense lo que significa recién entender que mi dolor en la columna no era lumbago, que era cáncer, que me iba a morir en poco tiempo más. Entonces eran demasiada información en un solo día. Entonces, claro, fue excelente. Uno puede decir, sí, excelente la atención. Yo agradezco a Cuidado Paliativo, agradezco todo lo que han hecho. De ahí en adelante hubieron profesionales bastante asertivas. Hoy en día, si tengo un problema, me llama la psicóloga, conversamos ya con más calma, pero ya uno decantó el diagnóstico, empezó a comprender qué estaba pasando. El tiempo de a poco me ha hecho comprender mi enfermedad, he aprendido más, he podido preguntar, pero todo en el mismo momento fue traumático, fue difícil. Esa es como la experiencia que yo viví, pero no digo que estuvo mal o no digo que estuvo bueno, no sé cómo analizarlo en ese sentido. Fue mi experiencia, fue lo que yo viví como paciente. En adelante yo agradezco, Cuidados Paliativos ha aportado un 7, todo. Yo creo que esto es como un aprendizaje entre error y que uno, tanto ellos como el paciente va aprendiendo muchas cosas en el sistema. Entendemos que en el cuento de la pandemia hay muchos pacientes, bueno, mamá se los va a decir, pues aquí, pero sí, en algún momento yo lo que yo sentí era como que la psicóloga me decía, oye, preocúpate de tu velatorio, algo así. Habla con tu familia porque ahora ya no tenés que preocuparte de trabajo ni nada, o sea, tu muerte se te avecina, una cosa así en realidad. Fue complejo y fue fuerte. Ustedes quizás lo están viendo, no sé, la experiencia de ustedes, pero esa fue mi experiencia como paciente. Carmen Gloria, qué impactante tu testimonio, y sabes que se relaciona mucho, que hay una pregunta que tenemos desde las personas que están escuchando, que es con respecto a si hay alguna relación entre la forma que los pacientes reciben las noticias y los grados de ansiedad que esas personas presentan. Nosotros no es algo que hayamos estudiado específicamente en esta población, porque estábamos dedicados principalmente a generar y validar esta herramienta, ¿cierto? Pero claramente tu testimonio dice que la forma en cómo las personas comunican estas noticias pueden tener un gran impacto en el nivel de ansiedad que las personas tienen. Mónica, ¿tú tienes algo similar que contar o tu experiencia fue muy distinta? Mira, yo, bueno, agradezco la invitación. Principalmente, nosotros cuando nos formamos como corporación, nuestra preocupación era los pacientes metastásicos. Entonces, en el enfoque del paciente metastásico, también al paciente con cáncer se le exige mucho. Y eso es un cambio que nosotros también queremos generar. También ustedes como investigadores deben saberlo. Al paciente con cáncer se le exige que tiene que ser fuerte y que siempre tiene que estar bien. Pero el paciente metastásico, cuando llega a esa etapa, también se le exige lo mismo. Y el paciente metastásico o el paciente que ya tiene una etapa avanzada no sabe cómo manejar la situación, porque tu familia no quiere hablar del tema de la muerte, porque no sabe cómo enfrentarlo. Y por otra parte, tú estás tratando de demostrar una tolerancia y esconder un poco, entre comillas, los síntomas que conlleva esta enfermedad para no dar eso justamente, como decía en la encuesta, una preocupación más, no ser una carga más. Lamentablemente acá en lo que es país, lo que es cuidados paliativos se ve como muy escondido. Cuidados paliativos para nosotros, si lo ponemos en un término hoy día tan en boga, es primera línea. Cuidados paliativos tiene que ser primera línea, en todo sentido, porque es ahí donde está la experiencia y es ahí donde tiene que abordar el profesional. Yo siento que igual el profesional está un poco
no sé, como el síndrome de Burnout, como que ya, no, también al profesional también hay que preguntarle cómo sería al revés, quizás hacer el enroque y sentir, y cómo él se sintiera, a lo mejor poniéndose en la piel o los zapatos del paciente. No es fácil abordar una enfermedad metastásica, sobre todo para las mujeres que ya tienen hijos y se preocupan mucho qué va a pasar con mis hijos. No hay un acompañamiento también, además de lo que pasa cuando tú ya falleces. El tema de la muerte se maneja con mucho temor, quizás algo súper normal, pero lamentablemente no hay un manejo comunicacional de buena forma, porque siempre el paciente tiene que estar bien. El paciente con cáncer nunca puede estar mal. El llorar es débil, el llorar te baja las defensas. Es lo que la gente te dice, oye, no llores, te van a bajar las defensas. Entonces tú como paciente dices, bueno, ¿qué hago? En mi experiencia con las chicas metastásicas, la preocupación era qué va a pasar con mi familia, cómo vamos a abordar eso, quién va a acompañar a mi hijo, quién le va a explicar a mi hijo que yo ya no voy a estar, qué va a pasar después del tiempo, cómo él va a atender. Entonces, este programa que ustedes están desarrollando yo lo encuentro fantástico y también me encantaría que se implementara también hacia los mismos profesionales, hicieran ese enroque, ese cambio. Yo creo que queda mucho camino por hacer. Esto está recién avanzando, hay mucha investigación al respecto, pero manejar el tema de la muerte cuando uno está con un diagnóstico tan potente es muy complejo de poder abordar de una manera simple. Yo creo que tiene que, lo que nosotros siempre hablamos, que el paciente no quiere, nosotros no queremos que nos traten con algodones ni suavecitos, pero hay formas y formas de plantear la situación. A veces a los pacientes se les dice, oye, a ti te quedan 5 años de vida. A lo mejor el paciente no quiere saber que le quedan 5 años de vida. Y con eso ya significa un retroceso, porque saben que su fecha de vencimiento son 5 años. A lo mejor es mucho más fácil ir explicándolo de otra forma al paciente, en conjunto, desde el mismo diagnóstico con el acompañamiento psicoterapéutico, con una psicóloga oncóloga, que te vayan abriendo el camino un poco y poder entender un poco lo que significa esta enfermedad. Y lo otro es que es súper fuerte cuando te dicen, mira, tú eres un paciente metastásico y tu enfermedad no tiene cura. Ahí hay una sentencia. Hoy día sabemos que la tecnología avanza. ¿Por qué no decimos mejor, mira, tienes una enfermedad metastásica y tu enfermedad va a ser crónica? Ahí cambia la historia, porque es crónico, va a durar toda la vida, no sabemos cuánto, pero que te pongan esa sentencia, hoy día ya no hay nada más que hacer, es un poco potente para una persona, sobre todo un paciente joven. No sé si me extendí mucho, perdón. No, 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 Mónica, está estupendo. Esta es la idea de este conversatorio. La idea es poder hacer una relación efectivamente entre lo que para nosotros a veces el equipo de salud es una herramienta que puede ser útil para identificar pacientes con algunos problemas y saber si efectivamente para los pacientes puede ser útil que uno aplique efectivamente esta herramienta. No todos los médicos, no todos los profesionales de la salud tenemos facilidad para hablar de estos temas con los pacientes y por lo tanto a veces el tener una herramienta que le permita a uno abrir los temas de forma más fácil puede ser útil. Por ejemplo, tenemos una pregunta en relación a eso, Loreto, que tal vez nos puedes ayudar. ¿Qué piensas con respecto en el punto de vista clínico? ¿A qué pacientes habría que aplicar a veces este cuestionario? Hay una pregunta que viene con un extra, que es de una doctora que dice, sabiendo que en el sistema de salud lamentablemente no contamos con todos los recursos de salud mental que nos gustaría, quizás hay algunos pacientes en los cuales sería mejor partir aplicando este cuestionario que en otros. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es una pregunta muy atingente y que también es muy interesante esa segunda parte porque también nos da cuenta de una brecha de recursos. A ver, en general, como yo les comentaba al principio, la idea de este cuestionario es que se le puede aplicar a los pacientes que tomemos como ejemplo el testimonio súper interesante que nos dijo Carmen Gloria, que ella dice que al principio, en el fondo, como que fue mucha información y ella estaba
como abrumada por las noticias. Entonces, ese momento, por ejemplo, sería un muy mal momento. ¿Ya? Entonces, tal como ella explicó, en el fondo, una vez que ya decanta un poco. Entonces, yo creo que el momento apropiado, en el fondo, son pacientes que ya estén en conocimiento de su pronóstico, que ojalá ya estén también ingresados a unidades de cuidados paliativos, porque, como dice la pregunta que tú nos leíste, Moisés, que es súper interesante, muchas de estas preocupaciones no son necesariamente preocupaciones que haya que tratar con psicoterapia. Muchas de estas preocupaciones tienen que ver más que nada con cómo se van a planificar los cuidados, y para eso, en el fondo, todo el equipo tratante tiene algo que decir. O sea, en el fondo, y el equipo de enfermería, el equipo médico, los y las trabajadores sociales que trabajan con pacientes en cuidados paliativos tienen mucho, mucho que hacer desde el punto de vista de poder apoyar en las necesidades prácticas de estos pacientes. Por ejemplo, cuando Mónica también decía, para mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Claro, o sea, esa pregunta, si ustedes se fijan, también es una pregunta que es una pregunta muy emocional, pero también es una pregunta muy práctica, que probablemente va a requerir que se tomen decisiones, va a requerir en el fondo que Mónica pueda en el fondo ver cuáles son las prioridades para ella y ver algunas de esas decisiones con su familia, con sus seres queridos, con sus hijos, etc. Entonces, yo creo que ahí efectivamente los equipos de cuidados paliativos son los que están más preparados por su composición, por definición multidisciplinaria, para poder lidiar con estas necesidades. Y por otro lado, yo creo que, bueno, es importante en el fondo lo que comentabas recién de esta pregunta, como entendiendo que tenemos poca disponibilidad de salud mental. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Aquí nosotros les estamos mostrando que que la necesidad está. Entonces, bueno, yo también me interesaba mucho que hacer este conversatorio abierto a la comunidad y que hubiera pacientes hoy día para poder discutir lo que nosotros encontramos, porque la verdad es que los pacientes tienen una energía inigualable y están en una posición también inigualable para poder ellos decir cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que faltan. Porque si yo como psicóloga voy y digo, faltan psicólogos, la verdad es que van a decir, bueno, es que ella es psicóloga, entonces obviamente que van a encontrar que lo que hace es lo más importante. Pero es súper distinto cuando uno ya puede empoderar a los pacientes con este tipo de información, y uno puede en el fondo como también darle voz a los pacientes en este tipo de espacio, y que ellos también nos ayuden a levantar estas necesidades a nivel de lo que se necesita como recurso humano en los servicios. Respecto a esto, efectivamente les agradezco, Mónica y Carmen Gloria, por el testimonio que han dado, porque realmente muestra la necesidad un poco de poder medir estas cosas, de evaluar, y me gustaría dejar el espacio para tomar algunas preguntas más de las personas que vinieron a participar de este conversatorio. Pero antes de eso me gustaría dejarle un espacio para algún comentario al doctor Jorge Zapunar, que es el jefe de nuestra unidad de investigación en la Fundación Arturo López Pérez, en la cual nos estamos cobijando y para poder hacer estos trabajos que puedan tener un impacto real en la vida de las personas. Doctor Zapunar. Bueno, en nombre del Departamento de Investigación del Cáncer de FALP, estamos orgullosos, en realidad agradecemos esta investigación. También agradezco la instancia, este conversatorio lo encuentro muy interesante, tocando un tema que habitualmente no se toca. También agradezco el testimonio de Mónica y Carmen, realmente hace falta o sea, estar al otro lado, como dice ella, de la mesa o de la camilla. Bueno, yo he escuchado lo que han planteado y tengo algunas preguntas que hacer brevemente. Me gustaría saber qué viene ahora después de la investigación. Loreto.
Gracias, Jorge. También muchas gracias por tu apoyo siempre en todo lo que tiene que ver con poder investigar en FALP. Y bueno, ¿qué viene ahora? Yo creo que ahí voy a tener que cobrarte un poco la palabra, porque ahora vamos a tener, vamos a tener que ver cómo efectivamente nosotros logramos escalar esto, ya no solamente como un estudio, sino también en el fondo poder implementarlo en la FALP y también apoyar a otros centros que quieran implementar esta herramienta. Nosotros obviamente vamos a dejar a disposición a aquellas instituciones o aquellos centros que quieran implementar este instrumento. Vamos a dejarlo a disposición junto con su manual para que se pueda empezar a utilizar. Y súper importante, nosotros cuando hicimos y preparamos esta postulación al FONIS, nosotros dijimos que uno de nuestros productos más importantes iba a ser el presionar, en el fondo, para que este instrumento pasara a formar parte de las recomendaciones de la guía clínica GES de cuidados paliativos. Entonces ahí nosotros en el fondo era nuestra finalidad más ambiciosa de poder dejar este instrumento a disposición de la comunidad científica y de la comunidad interesada en cuidados paliativos, pero que también en el fondo pudiese integrarse desde las políticas públicas. Entonces, ahora el paso que viene es poder, como te decía, poder implementarlo ya no solo como un protocolo de estudio, sino ya también como parte del cuidado del paciente en nuestro centro y en otros centros, y también ojalá que se pueda integrar al GES y que los datos que nosotros tenemos también se puedan integrar en el fondo como a los antecedentes del GES para, por ejemplo, decir, mira, tenemos tantos pacientes con una depresión significativa, los psicólogos que tenemos no son suficientes, necesitamos más. Entonces, desde ahí nosotros, claro, esperamos un poco poder llegar al ministerio con nuestros datos y que nos escuchen, pues para eso vamos a necesitar sin duda el apoyo de personas como Mónica y como Carmen Gloria. Perfecto. Bueno, tú me has contestado más preguntas que te quería hacer, pero de todas maneras la última que quería hacer era ¿cómo ves la posibilidad de compartir esta experiencia a nivel internacional? O regional, por lo menos. Mira, yo creo que internacional, bueno, sin duda, por un lado nosotros ya estamos escribiendo y enviando los artículos científicos que esperamos que queden también a disposición de la comunidad internacional interesada en estos temas. Como decía el doctor Rodin en el saludo que nos envió, esta es la primera vez que este instrumento queda a disposición para población hispanoparlante. Entonces, claro, eso en el fondo desde el punto de vista de la colaboración entre equipos y desde el punto de vista también más global de la implementación de cuidados paliativos de calidad, nosotros también esperamos que ojalá podamos difundir lo que hicimos también a la comunidad latinoamericana, y ahí yo creo que tenemos mucho que hacer. O sea, salió recién hace algunos meses el Atlas de Cuidados Paliativos Latinoamericanos, y las necesidades de cuidados paliativos en nuestra región son muchísimas, o sea, muchísimas. Entonces, la verdad es que cualquier iniciativa que efectivamente uno pueda hacer desde el punto de vista de la investigación que pueda tener un impacto en el cuidado de los pacientes, tenemos que pelear para que se difunda y ojalá se implemente en la mayor parte de contextos posibles. Así que sin duda ahí vamos a hacer también los contactos con las sociedades científicas y con las agrupaciones de pacientes para poder difundir lo que nosotros hicimos.
Perfecto. Le dejamos la palabra al resto entonces. Sí, Jorge, Loreto, miren, hay algunas preguntas de las personas que están participando en el conversatorio que están muy interesantes y yo creo que hay algo acá que es en particular para una pregunta un poco para pacientes y para sociedades de pacientes. Fíjense que tenemos una pregunta de una persona que trabaja en salud con pacientes metastásicos y que dice que normalmente tiene este tipo de pacientes que los ven en distintas etapas de la enfermedad, pero que no siempre tiene las palabras para decirles a los pacientes tal vez lo que tienen, sabiendo cómo se sienten, porque las competencias no siempre están. Y si existe algún tipo de listado de cosas que sí se dice o cosas que nunca deberían decirse. Entonces yo creo que se relaciona mucho con lo que estaba hablando Mónica y lo que dijo Carmen Gloria. Quizás, digamos, se requiere un poco de ayuda de las asociaciones de pacientes con respecto a cómo los profesionales de la salud pueden o no hacer estas cosas. ¿Qué cosas dirían tú, Mónica o Carmen Gloria, no sé si todavía estás con nosotros, con respecto a cosas que uno nunca debiese decir o cosas cómo deberían decirse? ¿Y cómo creen ustedes que se puede abordar un poco la formación de profesionales de la salud? Porque todas las personas somos un poco distintos. Algunos son personas que son fácilmente empáticas para hablar y sienten rápidamente cómo decir esas cosas, pero hay otros que no somos así, que simplemente no está en nuestra forma. Entonces, ¿cómo creen ustedes que los pacientes y las asociaciones de pacientes pueden ayudar a sacar a los profesionales de esta dificultad de cómo le hablo al paciente, qué le digo o qué no le digo? Yo creo que ahí es fundamental escuchar al paciente y preguntarle. Yo creo que ahí está el objetivo. ¿Qué cosas a ti te molestan? ¿Qué cosas que a ti te hacen no sentir bien? De partir el lenguaje bélico es algo que a nosotros hemos tratado de trabajar mucho rato como sociedad civil, porque el paciente no está en una guerra, está enferma. Entonces, hoy día tú tienes que ser súper fuerte. Hoy día no me siento fuerte. Hoy día yo me siento enferma. Hoy día me siento débil. Hoy día me duele todo. Entonces, hay que en el fondo preguntarle al paciente qué le gustaría o qué son las cosas que al paciente no le gusta que le pregunten. Yo creo que por ahí va. No sé si la Carmencita quiere complementar algo, Loreto. Carmen Gloria está sin micrófono. ¿Pueden repetir, por favor? Que tuve un accidente. No te preocupes, la pregunta es, digamos, es de un trabajador de la salud para pacientes que él dice que muchas veces tiene dificultades tal vez en saber qué cosas decirle o qué cosas no decirle a los pacientes. Entonces, si tú tuvieras que hacer algún listado, algo de qué cosas decir o qué cosas no decir, ¿qué pensarías tú? ¿Qué le explicarías tú a una persona que trabaja con pacientes con cáncer? A ver, siempre es bueno que el paciente sepa lo que tiene, pero lo ideal es que nunca se lo digan al paciente cuando está solo. Siempre que se preocupen que haya un familiar con el paciente, que el paciente esté acogido, acompañado, y lo ideal si estuviera un psicólogo ahí, sobre todo en estas noticias que son tan fuertes para el paciente, sería ideal que hubiera un psicólogo con él, acompañándolo desde ese momento en adelante, y que nunca estuviera solo. En mi caso yo estaba sola y fue fuerte tener una noticia así, de esa índole. No sé, es como la experiencia que yo viví. Yo creo que puede servirle a los profesionales. Yo creo que tu experiencia habla mucho de eso y cuando uno lo mira tenemos otra pregunta de las personas participando y escuchando acá, que es un caso al final. Dice, un familiar de él es una persona de edad que se acaba de someter a una cirugía, la biopsia muestra que tiene un cáncer y sienten que no está en condiciones de tal vez recibir esa información ahora. Y la pregunta que hace es si efectivamente esa persona es necesario que uno lo mantenga al tanto o si simplemente la familia puede estar tomando las decisiones para que el equipo médico no le comunique actualmente que tiene cáncer. Yo quiero aquí, antes de preguntarle, digamos, un poquito a Loreto y a Mónica, qué piensan con respecto a esto, la dificultad usual de darle el diagnóstico que sienten algunos. Aquí no es un profesional, fíjense, la familia siente que su familiar no está en condiciones de recibir este diagnóstico. ¿Cómo se conectaría esto, Loreto, con lo que dice Carmen Gloria, que quizás se requiere apoyo de salud mental para hacerlo? Porque desde el punto de vista médico, yo sí les puedo decir a los que escuchan que en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en Chile está el derecho de los pacientes a recibir su diagnóstico. Y un paciente con las preocupaciones que puede haber de la familia con respecto a lo que el diagnóstico puede significar para esa persona,
esa persona no debiese someterse a tratamientos o intervenciones si es que el equipo de salud no le ha dado aún su diagnóstico para que esa persona pueda participar un poco del proceso de toma de decisión. Eso obviamente no lo hace más fácil la pregunta que están haciendo. Hay que comunicarle a la persona cómo hacerlo. ¿Piensas tú, Loreto, que el equipo de salud mental tiene un rol en comunicar noticias o tiene un rol en la contención de pacientes una vez que las noticias se han comunicado? Porque francamente los médicos no todos sabemos comunicar malas noticias. Mira, se me ocurren muchas cosas, pero yo creo que aquí lo que Mónica nos puede decir es harto más interesante que lo que yo puedo decir. Mónica. Mira, es súper variado porque yo creo que es importante, vuelvo a insistir, que el paciente tiene que saber lo que está sintiendo. Yo creo que es el derecho a saber lo que tú estás viviendo. Muchas veces la familia no entiende lo que está sintiendo ese paciente y se preocupa mucho pensando, entre comillas, que a lo mejor, quizás, tal vez, mi mamá, mi tía, mi abuelita se va a sentir mal. Pero nadie se ha puesto a pensar en lo que siente realmente esa paciente. Entonces yo creo que siempre la verdad es mucho mejor que esconder algo que a lo mejor a la larga va a ser, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me esconden algo? Si yo soy la paciente, yo soy la que está sintiendo esto. Ustedes me acompañan. Como decía mi querida Susana, la Susi decía, el paciente metastásico va caminando por una vereda y tú vas acompañando en la vereda del frente. Nadie puede caminar contigo. Eres tú la que está viviendo esto. Por lo tanto, la sugerencia es que le cuenten de la mejor manera posible a esta paciente, porque no lo podemos esconder. Yo creo que es peor esconder. Yo creo que duele más que le esconda la verdad por tratar de no hacer daño a decir algo que en realidad uno tiene que saber. Esto es realmente interesante cuando uno piensa un poco también a otras de las preguntas que tenemos con respecto a cómo lidiar con esto. Una gran parte que ha salido acá es la familia, ¿cierto? Lo que ustedes comentaron de cómo les preocupaba a su familia en eso, lo que Loreto dice de que es una preocupación tanto emocional a veces como práctica. Y una de las preguntas que tenemos, Loreto, es si existe algún tipo de herramienta que se puede aplicar que ayuda a medir un poco tal vez el distrés o la incomodidad que sienten las familias en este proceso, y si hay alguna forma también de integrar a los cuidadores y las familias una vez que uno aplica esta herramienta de medición y uno determina que un paciente probablemente tiene un nivel de ansiedad alto. ¿Cómo uno puede ayudar un poco a determinar si las familias también están sufriendo y cómo hacerlas participar de este proceso? ¿Existen herramientas de este tipo? ¿Podría aplicarse una herramienta como el DATS en grupos familiares también? Mira, esa pregunta está súper interesante porque, por ejemplo, el equipo canadiense ya adaptó una versión del DATS para cuidadores o familiares, que es muy parecida al DATS original pensado para pacientes, pero las preguntas están estructuradas un poco distinto porque obviamente ya no están estructuradas como en primera persona, sino que están estructuradas en el cuidador, ¿cierto? Centradas en el cuidador. Entonces, sí, hay herramientas y hay hartas herramientas para poder en el fondo como evaluar cómo están los cuidadores y evaluar cuáles son sus necesidades. Y es una línea de trabajo y de investigación que ha ido cobrando mucha fuerza en los últimos años, porque también históricamente las labores de cuidadores, las labores de cuidado suelen recaer en las mujeres. Entonces, la verdad es que ahí también, hablando también desde una perspectiva más de género, han habido en el fondo grandes líneas de trabajo de cómo hacemos visible y cómo cuidamos al cuidador en sus necesidades. Entonces, sí, la verdad es que hay herramientas. Yo sé que en Chile hay una escala validada que es para cuidadores, que es la escala de Sarit, que la pueden buscar porque está validada. El DATS para cuidadores
dudo que esté, porque como les digo, nosotros estábamos ahora, recién nosotros ya validando la escala para pacientes, pero sin duda podría ser interesante como ya segunda etapa poder ampliarnos también a cuidadores. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan en la animación y en el video del doctor Rodin, cuando se menciona CALM, como esta sigla. CALM es la psicoterapia que este mismo equipo del doctor Rodin creó, que es una psicoterapia específica para pacientes con cáncer avanzado y que es el modelo que, por ejemplo, yo utilizo cuando trabajo con los pacientes y que hemos hecho también iniciativas y talleres para poder compartir con los colegas acá en Chile cómo funciona este modelo. Y es súper interesante porque efectivamente en esta intervención, así como en el manual de cortapalos de la intervención, es que uno siempre tiene que incluir al cuidador principal o incluir en el fondo a las personas de la familia que son importantes para el paciente. Porque si nos tomamos del comentario que tú recién nos leíste de este asistente, en el fondo del familiar que no sabe cómo abordarlo con la persona que tiene el diagnóstico, o sea, ahí de partida queda claro que ese familiar también lo está pasando muy mal, y que probablemente siente que no tiene las herramientas, y por eso prefiere, en el fondo, no hacer que hacer algo que puede dañar a la otra persona. ¿Mm? Entonces, claramente nosotros sí tenemos que apoyar a las familias, tenemos que apoyar a los cuidadores, y las intervenciones que trabajan con estos pacientes siempre debiesen tomar en cuenta al cuidador y a los familiares, porque son parte en el fondo del objetivo de trabajo. En el fondo yo no puedo solo intervenir en el paciente y dejar de lado a otra persona que también está sufriendo. Así que siempre ahí es el grupo. Bueno, voy a responder una última pregunta que sale que es importante desde el punto de vista de lo que estamos haciendo acá. Una persona pregunta, ¿qué sucede con las personas que tienen demencia o que tienen un compromiso de su estado de conciencia cualitativo con respecto al uso de test cuestionario? Y recuerden que una de las cosas que mostró Loreto Fernández fue que habían criterios de inclusión de qué pacientes pueden entrar en este estudio para poder validar este cuestionario. Efectivamente, estos pacientes no fueron parte de este estudio y por lo tanto no es un cuestionario que uno puede aplicar en personas que están con demencia o que están con compromiso de conciencia. Hemos tenido 1 hora y media de conversación. Les agradecemos mucho el haber participado. Mónica, Carmen Gloria, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias, que a veces son experiencias dolorosas, pero que obviamente están llenos de aprendizaje para el equipo de salud. En particular, muchas de las cosas que dijeron creo que para todo un equipo de salud son herramientas muy útiles de las cosas que uno piensa que está haciendo bien y a veces no. Loreto, muchas felicitaciones por el trabajo desarrollado, el haber tenido un proyecto FONIS con financiamiento estatal, 2 años de trabajo, validar una herramienta creada en otro país, ya con pacientes chilenos, para poder tratar de identificar pacientes que tienen estas necesidades y que no se están viendo bien servidos por el sistema de salud, probablemente va a permitir mover un poco las cosas hacia el bienestar de los pacientes, no solamente en terapia, sino que a veces en las cosas que son más relevantes para su calidad de vida que las últimas terapias. Y a todos los que nos están escuchando, por favor recuerden que Loreto Fernández indicó que este cuestionario, que ya está validado, que va a salir a publicación, va a estar disponible para poder utilizarse en distintos centros de salud, y por lo tanto este cuestionario lo pueden solicitar acá en la Fundación Artur López Pérez, tanto para trabajos de investigación como solamente para trabajo clínico con sus pacientes y ver cómo mejoramos un poco los servicios que nosotros les estamos proveyendo. Loreto, Mónica, Carmen Gloria, doctor Sacunar, muchísimas gracias por su participación hoy día y espero que todas las personas que nos acompañaron les haya parecido un trabajo interesante y útil hacia adelante para sus prácticas y para los que son pacientes, para ver cómo ayudan a mejorar el cuidado de otros como ellos. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mejorar es una posibilidad. Así lo
lo pensamos hace más de 64 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla. Gracias al esfuerzo de muchos, hemos logrado alcanzar niveles de especialización que nos permiten entregar el mejor y más seguro tratamiento. Hoy estamos a la altura de los principales centros del mundo. Contamos con más de 180 médicos especialistas, distribuidos en 14 comités oncológicos, porque cada situación es única y particular. Hemos confirmado que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y porque nos mantenemos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorga acceso transversal a toda la sociedad. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer.